Ya. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Doctor, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Ellas. Ajá. El día de campo, Salto del Río. Buenas noches, profesor. Tengo por hacer. Ya se está sintiendo. Buenas noches, profesor y compañeros. Vas a empezar con una desgracia. Buenas noches, profesor, compañeros. Buenas noches, doctor. Doctor, muy buenas noches con todos. Doctor, buenas noches y compañeros. Buenas noches, profesor. Compañeros, buenas noches. Ya no venga. No alcanzaré, te pagaré. No quieres que te pague. Claro. Págame después. Bueno, pues. Por favor, sus audios. Pero ya la presentan las chicas. Por sus audios, otros días se pagan. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros.
Buenas noches, aló jóvenes, ¿me escuchan? Aló, aló. Sí, profesor, se le escucha. Ya, Buenas noches. muy bien. Buenas Buenas noches, noches profesor, con buenas todos, buenas noches. noches con todos. Bienvenidos noches. todos a la clase. Muy buenas noches con todos. Bien, hoy día estamos entonces en emergencias. Estuvimos tocando sobre la clase anterior, sobre todo lo que era la historia clínica, el examen físico, y llegamos incluso a ampliar, ¿no? Sobre esto, porque el examen físico es bien, bien importante, y de ahí entonces que tuvimos que ampliar en otra hora. Bueno, así vamos manejando los tiempos para ambos cursos, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es una emergencia? Dijimos entonces, bueno, repasando, dijimos que una emergencia es una condición clínica, ¿no? De presentación abrupta, súbita o aguda, bueno, y que requiere un diagnóstico correcto, ¿no? Para dar un tratamiento oportuno, y así lo más importante ahí viene de que podemos evitar complicaciones mayores. Y una complicación importantísima cuando vemos en optometría, vemos pacientes, ¿no? En oftalmología o en medicina en general. Bueno, hay pacientes que se pueden quedar ciegos y otros se pueden morir también. O sea, así de serio es la salud, ¿no? Pero a veces ese paciente puede llegar a nuestros consultorios y bueno, ahí es donde nosotros pues necesitamos estar preparados justamente, ¿no? Preparados para, digamos, aproximarnos a un diagnóstico y bueno, oportunamente lo derivamos y de esa forma, bueno, salvaremos, ustedes van a salvar, muchas vidas van a salvar, ¿no? Bajo estos principios, ¿no? Que estamos dando. Muy bien, entonces, cuando un paciente llega a la consulta, entonces no adivinamos el diagnóstico, no es qué parece, qué puede ser, bueno, pueden ser tantas cosas, puede parecer varios diagnósticos, por eso es entonces, digamos, en la historia de la medicina, lo que se ha aprendido es que se tiene que hacer una historia clínica, es un método deductivo, donde gradualmente con los datos y luego ya con las evidencias que serían los signos clínicos, cuando ya examinamos al enfermo, al paciente, entonces ya se arma el diagnóstico, ¿no? Y con la anamnesis llegamos a un 50% y con el examen físico a un 90-95%, pero aún todavía puede quedar un 5 a 10% de error, podría quedar, ¿no? Y por eso es ya, pero ya pues más del 90, casi 90-95% es bastante, ya nos aproximamos a lo que tiene el paciente, ¿no? Y lo más importante es derivar. También dijimos esto, nunca olvidar, en la clase anterior dijimos cualquier ocurrencia que sucediera en la consulta, todo lo anotamos en la historia. Lo anotamos en la historia y, bueno, y obviamente todos los consejos que has dado también lo anotamos en la historia clínica, porque la historia es un documento médico legal que nos va a defender, ¿ya? Nos va a defender, digamos, cuando sucede un problema. A ver, ¿qué les parece esto? Pongamos, viene un paciente
Bueno, dice, por ejemplo, tengo un dolor ocular, por ejemplo, ya, un dolor que, bueno, comenzó hoy día, por ejemplo, dice a las 10 de la mañana comenzó, ya. Y bueno, estamos haciendo, quizás estás haciendo la afiliación, su nombre, su edad, dónde trabaja, algunos datos, ¿no? Y de pronto el paciente te dice, doctor, ¿por qué me está haciendo tantas preguntas? O doctora, ¿por qué me está haciendo tantas preguntas? Por favor, me molesta y yo quiero que usted me diga qué es lo que tengo. Pero por favor, no me gusta que me haga tantas preguntas. A ver, ¿cuál sería la actitud ahí? ¿Qué piensan? A ver, ¿algún aporte? ¿Alguien? ¿Un voluntario o voluntaria? ¿Alguien? ¿Qué podríamos, Profesor, cuál sería nuestra actitud? pienso que ahí lo que Oh, deberíamos hacer es educar al paciente del por qué es necesaria una ya, historia médica. correcto. Ajá. A ver, ¿alguien más? ¿Otra opinión? El paciente entonces un poco que se incomoda. El paciente dice, doctor, doctora, ¿por qué me están haciendo tantas preguntas? Me molesta y bueno, no sé, dígame usted, para eso usted es, bueno, optometrista, ¿no? Es oculista. A veces también se les conoce como oculistas, ¿no? El término oculista es un término muy antiguo que, bueno, oculista, ¿qué significa? Oculista viene de ocular, o sea, del globo ocular, es el especialista que ve la salud ocular, ¿no? Sería, ¿no? Entonces, es un término que, bueno, digamos, se ha catalogado para el oftalmólogo, correcto, porque él ve la salud ocular, salud visual, ¿no? Es un médico. Pero también a veces al optometrista le decían oculista, porque ve la salud visual, ¿no? Claro, no es médico, pero también se encarga. Entonces, él puede traer ese concepto. Usted no es el oculista y ¿por qué me está haciendo tantas preguntas? Y un poco que se incomoda. Entonces, muy bien, el doctor dijo, claro, muy bien, le diremos la importancia que tiene esto, ¿no? A ver, ¿alguien más otra idea? Se le explica que Ya, es una forma de prevención, es una muy bien, forma doctora, de claro, prevención correcto, para la ya, persona, para poder hacer una ya. evaluación ¿Alguien de más? A ver, muy bien, Y gracias, gracias por también su aporte. o sea, se le tiene que hacer entender al paciente la importancia de estas respuestas que nos dé, porque en base a eso vemos si es viable también poder realizar algún tipo de examen o si es necesario que tenga que hacerse otro tipo de examen, ¿no? O sea, como dijo Correcto, ya. el primer compañero, o sea, hacerle entender la importancia en realidad de realizarle la Muy historia. bien, gracias doctor, gracias. Excelente el doctor también, muy bien, claro, porque eso me va la historia, ¿no? Como dijimos en la clase anterior, ¿no? La historia clínica, los datos, todo eso me va a orientar porque pues son cantidad, bueno, los exámenes que yo le he referido, diríamos, es como a ver, todos los que yo le he referido, porque son los más frecuentes, ¿no? Será pues 30-40% lo que le he referido, pero existe una cantidad de otros test y exámenes, pero obviamente eso ya lo dirigimos de acuerdo a la historia, ¿no? Muy bien, como dice el doctor. Excelente, gracias doctor. A ver, ¿alguien más? ¿Otra idea? Buenas noches, ¿Cuál sería profesor. nuestra actitud? Buenas noches, doctor, En adelante. todo caso, le diríamos al paciente que es un proceso que se hace siempre a todo paciente, ¿no? Como dicen mis compañeros, valga la Muy bien, redundancia. Es el muy procedimiento bien, que se tiene que tomar para que el paciente nos informe si tiene algún problema, factor ya sea de la vista o claro, de otra patología, ¿no? correcto, muy bien, claro, ¿ve? Ya, muy bien. Que Entonces, es primordial también, profesor, ya, doctor, porque adelante. debido a ello, podemos sacarle un diagnóstico, ¿no? Claro, claro, ¿ve? Mire, ve, que ya aprendimos esto, ¿no? Gracias, doctora, por enfatizarlo. Esto es lo que hemos aprendido en estas primeras semanas, ¿ve? Si no hacemos historia clínica, entonces no podemos tener diagnóstico. Porque yo lo dije, ¿no? Varias veces lo he repetido. Los profesionales de la salud no adivinamos, no es qué parece, bueno, qué puede ser, no, sino por eso somos profesionales, obvio, ¿no? Por eso estamos preparados y eso demanda un tiempo y esfuerzo, sacrificio, y bueno, en eso estamos, ¿no? Qué bueno, y ustedes hemos empezado en esto. Muy bien, entonces la doctora enfatizará, dice, si no le hacemos la historia clínica completa, ¿cómo puedo yo llegar a un diagnóstico? ¿Ve? Muy bien. Ya, entonces, muy bien, le educamos, le explicamos al paciente y obviamente, ¿no? Existe pacientes cuando ya ustedes, o quizá algunos que están trabajando en algunos centros ópticos, algo en la salud,
aprendemos que no, bueno, cuando viene un paciente realmente no sabemos quién, bueno, quién será esa persona. Existe, pues es un ser humano y como ser humano algunos tienen un carácter, bueno, exigente, otros son comprensibles, algunos son educados, otros poco educados. Existe de todo tipo de personas. Entonces, algo saludable en nosotros es que tenemos que aprender a tener paciencia y mucha comprensión, ¿no? Se entiende también eso. Ya, entonces tenemos paciencia y le explicamos al paciente. Entonces le decimos, señor, bueno, le explico por qué le estoy haciendo tantas preguntas, porque es parte de la historia clínica. Y así es como me va a orientar, como dijo el doctor, me va a orientar a hacer los exámenes y así llegaremos a un diagnóstico. Y de acuerdo a ese diagnóstico habrá un tratamiento, lo va a evaluar también el oftalmólogo y esto y el otro. Pero bueno, vamos a suponer el paciente dice, bueno, ya, dice, mueve su cabecita y dice, ya, entonces ya sigamos. Y bueno, le haces quizás motivo de consulta. Y por ejemplo, él dice, tengo dolor ocular. Y el dolor ocular, ¿qué hora comenzó? Bueno, 10 de la mañana comenzó el dolor. Y le decimos, a ver, ¿cómo siente el dolor? Y el paciente nos mira así así como, no satisfecho, ¿no? Así algo extraño. Nos está mirando y dice, pero nos da el dato, dice, bueno, es un dolor aquí en la órbita, aquí en el ojo, dolor táctil. Ya. Y le preguntamos, ¿no? Y ese dolor se va a la frente, ahorita le duele toda la cabeza, le preguntamos, estamos interrogando, ¿no? Y entonces el paciente dice, ¿no? El paciente dice, bueno, pierde un poquito ya su estabilidad emocional. Ahora también, claro, se le entiende quizás su cuadro clínico, ¿no? Por su condición, ¿no? Porque también pues, nos ponemos en el lado de, ¿no? Si alguna vez nos sucediera pues una cosa, un problema de salud serio, bueno, ¿qué paciente no se desespera, ¿no? Obviamente, también nos desesperamos, también nos ponemos del otro lado, ¿no? Pero, como dijeron ustedes muy bien, le explicamos la razón, la importancia, y ahí estamos. Entonces estamos avanzando un poquito más la historia, y el paciente ahí ya pierde la estabilidad emocional y él se molesta. Y vamos a suponer que, a ver, vamos a poner el caso, por ejemplo, que, vamos a poner que no es tu consultorio independiente, porque siempre aconsejamos eso, de que ustedes van a aprender tanta medicina, tanta oftalmología, que vas a hacer diagnósticos brillantes y correctos, pero eso demanda tiempo, te demandará pues 40 minutos, quizás 40, no sé, pero todo tu evaluación y harás un diagnóstico y salvarás vidas. Entonces, eso quizás cuando te independices, ¿no? Pero vamos a suponer que aquí en este caso estás trabajando en una clínica. Y en la clínica, bueno, también vamos a suponer que el oftalmólogo, todo el equipo que trabajan ahí son, ¿para qué? Muy buenos profesionales, dicen hay que darle un tiempo correcto en cada atención. O sea, acá no existe la optometría de 3 neuronas, no existe acá que en 10 minutos ya sale el paciente. No. Qué bien, piensan diferente y atienden bien, qué bueno. Y tú estás trabajando ahí. Entonces, el paciente ahora pierde la estabilidad emocional y él te dice así, doctora, al ingresar en admisión me han cobrado, bueno, no sabemos ya, pero es la administración de la clínica, por ejemplo. Me han cobrado 100 soles. Y usted está acá que me hace preguntas y preguntas. ¿Y hasta qué hora me va a hacer preguntas? Por favor, dígame qué es lo que tengo. O caso contrario, pues entonces dígame que no me va a atender o algo así, pero yo quiero un diagnóstico rápido que me hagan. A ver, ¿cuál sería la actitud en ese caso? ¿Alguien, voluntarios? ¿Algún doctor, alguna doctora? No lo estoy escuchando, profe. Bueno, la actitud que creo que cualquier profesional de la salud debe mantener es una actitud tranquila en realidad, ¿no? Ya, correcto. Empática, ¿no? Tratar también de ponerse en el lugar del paciente a pesar de que no tenga la razón. Y darle a entender, ¿no? Que, o sea, la importancia de estas preguntas en realidad van a
van a verse reflejadas en el resultado de los exámenes que se le lleguen a hacer. Claro. Entonces, por Muy ese bien, lado, doctor. Excelente. tratar de hacerle entender a la otra persona, ¿no? Claro, claro. Gracias, doctor. Sí, claro, esa es nuestra actitud, ¿no? Nuestra actitud siempre es, bueno, mucha paciencia, desarrollar mucha paciencia, ser pacientes, ¿no? Así es. Ese siempre es nuestra actitud. Pero ahora acá el paciente, a ver, él perdió ya su estabilidad emocional, el paciente, ¿no? Bueno, y le comprendemos, ¿no? Quizá por el dolor intenso y todo. Entonces, él dice, bueno, entonces esto me va a seguir preguntando usted, así que por favor, mejor creo que, o mejor me voy a otro lugar, podría decir el paciente ahí. Bueno, para resumir, a ver, cuando existe pacientes así, ¿ya? Y, por ejemplo, le hemos explicado, ¿no? Le hacemos ver la importancia que tiene el interrogatorio y todo, pero el paciente no lo comprende, ¿ya? Y insistimos, obviamente insistimos, pero aún así el paciente no lo comprende y él llega a un punto donde pierde su estabilidad emocional, ¿no? Entonces a lo mejor está sentado y tú lo estás interrogando ahí en el consultorio y de pronto él ya se pone de pie, se pone, bueno, ¿no? Por ejemplo, en este caso te ha pagado la clínica 100 soles, la administración le han cobrado eso, ¿no? Y te lo envían a ti. Y entonces, bueno, ¿qué hacemos frente a eso? Entonces, escuchen, esto es bien importante. Cuando un paciente, aprendamos esto ya, porque estamos aprendiendo esto de la historia clínica, cuando un paciente no colabora, ese es el término correcto, ¿ya? Eso, o puedes anotarlo en tus cuadernos, en tus notas, anótalo, no te vayas a olvidar. Cuando un paciente no colabora con la historia clínica, y puede ser, por ejemplo, con el interrogatorio, como en este caso que estamos viendo, puede ser otro paciente, por ejemplo, que él no colabora con el examen físico. ¿Ya? Ahorita vamos a ver eso. Entonces, regresando a este paciente. Entonces, el paciente está incómodo por las preguntas que estamos haciendo, que estamos interrogando, y él ha pagado un dinero y está, bueno, insatisfecho, no se siente bien, está descontento, y entonces, y ahora él, en conclusión, él no colabora. Y por ejemplo, le hacemos otra pregunta, le hacemos, ¿tiene náusea y vómitos? Preguntamos, estamos pensando si hay un dolor glaucoma agudo, ¿no? Y él ya no nos contesta, nos sigue mirando fijamente. Entonces, aprendamos esto, doctores. Cuando, repito, un paciente no colabora con la historia clínica, claro que obviamente le explicamos la importancia, tenemos paciencia, tenemos tolerancia, ¿no? Porque eso sí, para nada estaría, pues eso no es saludable, ¿no? Que nosotros como profesionales de la salud, nosotros somos los que rápidamente perdamos la estabilidad emocional, nos molestemos, no, para nada, ¿no? Por eso somos profesionales de la salud, ¿no? Y eso demanda también mucha paciencia, a veces, ¿no? Mucha comprensión, porque entendemos el dolor humano cuando un paciente, ¿no? Tiene, bueno, está afectada su salud. Pero también existe esto, de que si el paciente no colabora, entonces lo que tenemos que hacer es suspender la historia clínica. Bueno, es ¿por qué? ¿No? Ahora, ¿por qué? Porque sí, somos pacientes, comprendemos la situación del paciente, ¿no? También comprendemos la gravedad que puede suceder, porque estamos pensando en un glaucoma agudo y sabemos que en horas, eso lo puede dejar ciego, lo sabemos, somos profesionales, estamos aprendiendo. Pero si a pesar que le hemos explicado a él o quizás a su familia también que está ahí, le explicamos, pero aún así no colabora, entonces es mejor, bueno, suspender la historia clínica. Entonces, en este caso le diríamos, repito, ya le hemos explicado la importancia con mucha paciencia y con comprensión y le volvemos a explicar y quizás hasta 3 veces le podemos haber explicado. Pero a pesar de eso, el paciente ya perdió su estabilidad emocional, ya
seas intolerante, y su actitud, mire, ve, ya no está sentado ya para colaborar con la historia, sino ya se puso de pie. Y bueno, como él tiene razón también, bueno, él pagó un dinero, él dice, yo he pagado y ya está bien. Entonces, ¿cuál es lo saludable ahí? La actitud se suspende la historia clínica. Y entonces en la historia tú anotas esto. Pones así, el paciente, bueno, ya tiene su nombre, ¿no? El señor pone su nombre, su apellido, señor fulano et tal. Cuando estamos procediendo con el interrogatorio, y estoy, por ejemplo, en la afiliación, ¿no? Los nombres, estás empezando el motivo de consulta, el paciente dijo así, así lo anotas en la historia clínica, dijo así, 2 puntos, y abres comillas, y ahí anotas tus propias palabras, pones primero. Pones sus propias palabras, pones, ¿hasta cuándo me va a hacer, hasta qué hora me va a hacer preguntas, y esto y el otro? Todo su descontento en sus palabras lo anotas, ahí lo explico, lo escribes. Y luego, y ahí ya cierras las comillas, y luego pones, por tanto, el paciente no colabora también con la historia clínica. Entonces se suspende la historia clínica y bueno, y entonces siendo las horas tal, firmas tú y bueno, el paciente si pagó un dinero dice que ya señor, le van a devolver su dinero, ustedes ordenarás que le devuelvan su dinero y que firme, él también que firme el paciente. Y bueno, ahora, a veces el paciente como está molesto, no quiere firmar. Y si el paciente no quiere firmar, ¿no? A veces el paciente considera eso, no quiere firmar, entonces lo anotas, pones, el paciente se resiste a firmar, el paciente no quiere firmar, pues, pero hay un testigo, si hay un testigo, está algún asistente tuyo, alguien, está de testigo tal persona, y cierra la historia clínica. Y muy bien, bueno, ahí concluyó prácticamente tu atención. Obviamente, ¿no? Obviamente, ahora, Dios quiera que no sea un glaucoma agudo, porque si el paciente sale del consultorio a estas horas y él no regresa a su casa y tiene un glaucoma agudo, obviamente para mañana estará ciego. Para mañana va a estar ciego, eso es muy grave. Entonces, el día de mañana, el paciente ahora quizá despierta, dice no a su familia, hey, no veo con este ojo. Y obviamente no va a poder ni dormir toda la noche con el dolor. Y entonces la familia dirá, pero ¿cómo? ¿No fuiste en el oculista y el oculista no te vio? Y bueno, él dará su versión, pues no, él va a dar su versión a su familia, dirá, mira, sí, yo fui al oculista. Y el doctor, un jovencito, una jovencita, y me preguntaba, y yo le dije, ¿hasta qué hora me va a seguir preguntando? Yo quiero que me diga qué es lo que tengo de una vez, para qué tengo que hacer. Y me dice que es importante la historia clínica y esto, y me sigue preguntando, y por favor, no, así que yo me puse de pie, reclamé mi dinero y me vine acá. Ya. Y entonces, ¿qué puede suceder ahí? Bueno, a veces la familia o él mismo ahora ve que, por ejemplo, ya, él vio que ya perdió la visión, pueden hacer la demanda, pueden hacer la denuncia. Y entonces se van a la comisaría y dicen, bueno, anoche yo fui al oculista y ahora mire, no veo nada. Y ya les dije, recuerdan que yo les dije, un comisario o se va a la fiscalía, un fiscal, ellos están en la ignorancia total lo que es, digamos, los problemas de salud. Entonces ellos le creen a la persona que está denunciando y le creen todo. Entonces el comisario va a decir, sí señor, ¿qué pasó? Bueno, yo fui allá a esa clínica, consultorio, y me atendió un joven, una doctora, un disquel, oculista, y el señor comisario me hace preguntas y preguntas, y a mí me duele, y yo quería que no me atendiera, y a su manera, pues, ¿no? Y entonces, ¿qué crees hacer el comisario de la fiscalía? Va a venir a tu consultorio, van a ordenar para que tú vayas ante la autoridad a dar tu versión. Y ya te dije del inicio, ni bien llegas ante la autoridad, lo primero que la autoridad, bueno, ¿usted es el oculista? Sí, yo soy el optometrista, dirás tu nombre completo. ¿Usted lo atendió anoche? Dirás, bueno, sí, señor comisario, sí, señor, yo lo atendí, ya. Inmediatamente te van a pedir la historia clínica y te van a decir, a ver, ¿dónde está su historia clínica? Y ya tú, como ya sabes, ya entonces ya llevas la historia clínica.
y dirá, señor comisario, aquí está la historia clínica. Señor fiscal, acá está la historia clínica. Siendo tal hora y esto, ya, ahí va tu versión. El paciente llegó a tal hora y empezó la atención. Y ya acabé, yo le tomé los datos y cuando estoy en el motivo de consulta, el paciente, y ahí está en comida lo que has puesto, ¿no? ¿Y hasta qué hora me va a hacer las preguntas? Y todos los detalles. Y al final firmó o firmó, él firmó acá, o también puede que no firmó, se resistió a firmar. Y bueno, y entonces esa fue la razón que se suspendió la historia clínica. Ese es el documento que te va a defender. Entonces, el fiscal, o digamos el comisario, o sea, cualquier autoridad, inmediatamente lo va a mirar al paciente y le va a decir, señor, si lo estaba atendiendo acá el optometrista, lo estaba atendiendo, ¿por qué usted simplemente no seguía la historia clínica? Usted tenía que colaborar con la historia. No, pues señor comisario, es que yo, ¿cuántas veces yo voy aquí, voy allá, no me hacen tantas preguntas? No, ya no. Ahí, prácticamente ahí ya, eso es responsabilidad plena, en este caso, ¿no? Del, ¿no? Paciente, ¿ya? O sea, si el paciente, ¿no? Si el paciente no colabora, entonces nosotros no, o sea, somos profesionales todo, pero no estamos no estamos para esto, para decir, señor, por favor, le voy a decir, colabore, por favor, no se vaya, por favor, va a suceder esto. No, si no colabora, que se vaya. Así de simple, jóvenes. O sea, no estamos, ¿ya? Entonces, eso es algo bien importante y eso nos va a librar de muchos problemas, ¿ya? Y bueno, yo les voy a contar en todo el curso, en toda la carrera, les voy a contar cuántas experiencias he tenido. Y, o sea, somos profesionales, atendemos, pero tenemos paciencia, pero no es para tanto. Nosotros no estamos para decir, por favor, fuera. Así es. Si no, el paciente no. Somos profesionales bien preparados, muy preparados somos y no estamos para eso, ¿no? Entonces también esa parte tenemos que ser muy firmes, tener carácter. ¿Por qué? Porque imagínate, por ejemplo, que estaríamos ya, a ver, vamos a ser extremadamente pacientes ya. Y entonces el paciente ya prácticamente le estamos obligando a que el paciente dé y tiene náusea y no nos contesta. Tiene vómito, no nos contesta. Le duele toda la cabeza y parece que nos dice sí, entonces parece sí. Y cuando ve la luz blanca, ve a los de colores y nos sigue mirando y yo ya no sé ni qué poner, ni sí o no. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer? Y ahora, ¿cómo lo vas a examinar? ¿Cómo me voy a acercar? Le voy a decir, mire acá, mire allá, hacer esto. Obviamente no. Para hacer una historia clínica, obviamente, tiene que haber una buena interrelación entre el paciente y el profesional, pero el paciente viene, ¿no? Para eso nosotros somos profesionales, hemos estudiado, estamos graduados y bien preparados. Y no, porque claro que existen ya pacientes también que piensan pues que están ante, bueno, cualquier persona. No, somos serios, por eso estamos bien preparados. Y entonces, si ellos no muestran también la conducta adecuada de, ¿no? Digamos, seguir nuestras instrucciones, suspendemos la historia. Y no estamos, como repito, no estamos entre comillas para rogarles, decir, no. El paciente no colabora, lo sentimos, no, pero sí, por eso anotamos todos esos detalles en la historia y si hay testigos que firmen y ya. Entonces, claro, nuestra paciencia, tolerancia, diríamos así, ¿no? Es limitada. O sea, no ahí, porque no, eso no va a resultar, porque no estamos, o sea, esa no es la actitud del profesional, ¿ya? Entonces, a ver, ¿algún comentario sobre esto? ¿Aló? ¿Algún comentario?
sobre este caso? ¿Aló? O sea, cuando un paciente no colabora, el suspender la historia clínica. ¿Algún comentario? Profesor, buenas noches. Aló. ¿Cómo está? Adelante, le escucho, doctor. Diga. Bueno, en mi impresión pienso que muchas veces hay pacientes que de repente no colaboran, tal vez porque el momento que atraviesan no les permite, ¿no? Claro. Están con mucho dolor o están un Lo poco entendemos, incómodos. claro. Y también está por el lado del profesional, porque me ha pasado a veces cuando he ido a alguna consulta, no de óptica, ¿no? Sino por un tema de salud, y a veces los doctores son, de repente tantos pacientes deben tener, que ya la manera en cómo preguntan más pareciera que están haciendo un favor que un trabajo, ¿no? Entonces, a veces uno se incomoda, ¿no? Entonces, yo todos los meses tengo que ir a consulta, y me ha tocado a veces con doctor que le preguntan a uno, y yo o sea, lo quedo mirando, ¿no? Dentro de mí digo, oye, pero esta es una clínica, pago mi consulta, o sea, lo menos que puedo esperar es un trato justo, ¿no? O sea, si no hay predisposición, ¿para qué quieren brindar la atención, no? Entonces, a veces pasa eso, ¿no? Y lo otro es, a mi impresión es, cuando una persona de repente no está muy predispuesta a una atención, ya es mejor ir por otro camino y evaluarlo, ¿no? Porque creo que no es bueno presionar a las personas, ¿no? Claro. Finalmente, la idea del doctor o la idea de nosotros de prestar un servicio a un paciente es tratar siempre de concluir, ¿no? Y poder solucionar su problema, ¿no? La realidad, el que el paciente se retire no es bueno, ¿no? No es bueno, y como que nos resta nuestro lado profesional, ¿no? Porque la vocación es de servir y tener esa paciencia y entender que si hay personas que de repente el momento que están atravesando no les permite entender con claridad que la intención es ayudarlos, ¿no? Claro. Muy bien. ¿Alguien más? A ver, otro comentario. Profesor, Aló, buenas noches. con el paciente que no colabora, ¿no? Aló. Sí, Escucha. buenas A ver, noches. diga otra. ¿Cómo está? Bueno, yo creo que del lado que estamos los optómetras, en algún momento uno tiene que ser un poco medio psicólogo, doctor, porque hay personas que ya por su condición de pacientes vienen ya doloridos, vienen de mal humor, tienen que pagar una consulta. Entonces, realmente uno, como dijo el compañero, tiene que ser empático, inclusive a veces hasta decirles un chistecito, darles un vaso con agua, estos casos casi siempre se dan en personas de mucha edad, ¿no? Personas que no tienen la paciencia, no entienden, a los que no escuchan, doctor. Una vez se le dice, usted ve y no escuchan. Yo he tenido acá experiencia con personas que hablan, hablan quechua y yo no entiendo, entonces hago pasar a uno de sus familiares para poder tener ese feedback con el paciente, ¿no? Pero yo también tuve una experiencia fuerte con un señor que me arrancó la historia médica de la mano, porque no me quería dar su DNI, pues y dentro de la historia estaba el correo, el teléfono, el DNI, nombre. Me arrancó la historia y luego se disculpó, pero era eso, quería que lo atendieran rápido porque estaba mal estacionado. Luego volvió a hacerse otras consultas y todo quedó en el olvido, pero son circunstancias donde usted tiene toda la razón. La emotividad tiene que prevalecer en el sentido de que tú no puedes con la misma agresividad actuar, bajar la guardia, inclusive bajar el tono de voz, verle a la cara al paciente para que vea que estamos en las mismas condiciones de agresividad. Y bueno, si pues ya no se puede, como usted dice, no estamos tampoco para hacerle perder el tiempo a los otros que están esperando y darle la opción de que firme, que no quiso colaborar y que se marche simplemente, porque ¿cómo hacemos? No podemos en ese sentido ser un poco más, obligar al paciente, pero sí se dan muchos casos. Se dan muchos casos de personas que ya vienen muy predispuestas, les duele la cabeza, están con una fotofobia increíble y no entienden, piensan que uno por arte de magia les va a quitar toda esa sintomatología que tienen ya, ¿no? Gracias, doctora. Excelente. Ahí está. Muy bien, muy bien.
A ver, ¿alguien más? Sí, doctora. Buenas noches, profesor. Adelante, doctora, adelante. Mire, yo quiero explicarle sobre la importancia de la historia clínica. Es muy importante hacer una historia clínica. No es que se les deja pasar sin hacer un historial. ¿Por qué? Porque el paciente uno no sabe de dónde viene y cómo está viniendo, ingresando ya sea a la clínica o a la óptica a atenderse. Que, ojo, si usted no le hace una historial clínica, el paciente puede venir de otro lugar ya que su ojito esté dañado y te hace una demanda y te denuncia. Acá en Huánuco hay muchos pacientes que vienen a hacer eso. Y normalmente las clínicas están acostumbrados a hacer historial clínica urgente porque si no el paciente no pasa, nos prohíbe. Parte administrativa, parte con el oftalmólogo, no nos aceptan que el historial no pase rellenado. Es muy importante preferir perder 100 soles, 80, lo que se cueste la consulta, a que te demanden, te denuncien, porque un historial es muy importante para cualquier demanda y para cualquier problema que haya. Gracias. Gracias, doctora. Excelente, mire, de Huánuco, mire, ve, claro, claro, así es, ¿ya? Entonces, a ver, otro caso, por ejemplo, a veces sucede... Profesor, disculpe lo interrumpa. A ver, adelante, doctor, le escuchamos. Le escuchamos, Tenemos doctor. compañeros, disculpe, es que tenemos compañeros que desean ingresar a la sala y lo sacaron de la sala y quieren ingresar otra vez. Ya, muy bien, ya. También existe, por ejemplo, a veces el paciente... Sí, adelante, doctora, le escuchamos. Profesor, una consulta, pero se supone que al momento nosotros como profesionales, ni bien llega el paciente, nosotros también deberíamos evaluar si es que es una emergencia o una urgencia, ¿no? Si el paciente ya se viene con demasiado dolor o malestar, se le podría derivar a lo que es una urgencia. Ah, claro. En una emergencia, digamos, la diferencia es, ¿no? Es donde se pueden presentar complicaciones, se puede morir el paciente o como puede quedar ciego, ¿no? Por ejemplo, gracias, doctora. Por ejemplo, viene un paciente y dice, doctora, me molesta mucho la vista y bueno, ya, a ver, le escuchamos adelante y empezamos a escucharle parte de la historia, le hacemos y dice, bueno, su molestia básicamente es prurito, por ejemplo, ya, es picazón en el párpado, la conjuntiva. Entonces, y bueno, y toda la historia nos da que puede tratarse de una blefaritis, conjuntivitis alérgica. Entonces, en ese caso, bueno, eso no es una emergencia, ¿no? Porque una alergia no amenaza la visión, no amenaza toda la salud, ¿no? Entonces, en ese caso, lo derivamos que vaya a oftalmología, consulta, pero claro, que vaya pronto, eso, ¿no? En cambio, estamos hablando de una emergencia cuando, por ejemplo, pensamos que podría ser un glaucoma agudo. En este caso, el paciente que tiene dolor, ¿no? Claro. Muy bien, doctora, claro. Si es una urgencia, correcto, no hay, ¿no? Ya, a ver, escuchen esto, de jóvenes. Por ejemplo, existe pacientes, también esto, que a veces eso creo que uno de los doctores nos dijo, de que con la experiencia, ya, pero es bueno tener los principios, ¿no? Porque a veces cuando uno tiene los principios, bueno, puede haber muchas situaciones, muchas cosas puede suceder, ¿no? Adversas. Entonces, para una historia clínica, por eso que el paciente debe ser un paciente que colabore, ¿no? Que colabore, pues que él comprenda, ¿no? Que está siendo atendido por una persona preparada, profesional, estudiada, etcétera, ¿no? Y que le va a ayudar, ¿no? En la resolución de su problema de salud, ¿no? Pero como le decía, existe personas que a veces no piensan así, no tienen, como un doctor nos dijo, ¿no? Uno de los doctores que participó nos dijo, ¿no? A veces, mis colegas, por ejemplo, en los médicos, yo he visto, ¿no? En muchos casos conozco que ellos piensan, como decía el doctor, ¿no? Como si el médico estaría haciendo un favor, ¿no? ¿No? Pero si ha pagado su consulta, como dice el paciente, o aún sea en el hospital también, el hospital pagó también sus derechos y a ese médico le paga también, ¿no? Es su trabajo, ¿no? Entonces, tampoco es obvio, ¿no? En el profesional ya no puede ser esa actitud, ¿no? Y en eso
Por eso, a ver, es un paréntesis en esta parte. Los profesionales en la salud, el ideal es que tengamos la vocación correcta, ¿no? Y como lo dijo el doctor también, ¿no? Hubo alguien más que participó, lo dijo, ¿en qué consiste la profesión de la salud? Básicamente es servicio, como lo dijo, muy buena sus participaciones, dijo servir. Eso es la motivación correcta de un profesional de la salud, ¿no? Entonces, cuando los profesionales de salud no entienden esto, no es su motivación principal la del servir, sino muchos es más el comercio, ¿no? El comercio, ganancias económicas. Entonces ellos en eso están enfocados. Y entonces, por ejemplo, un oftalmólogo, él está enfocado en que a todo el mundo lo quiere operar. Bueno, está bien, hay situaciones donde operará, pero a veces cuando ya hay casos donde no se opera, el oftalmólogo como que está, bueno, no se siente bien y lo atiende rápido, a veces no, de mala forma. Entonces, eso requiere mucho del profesional, ¿no? Que tengamos la motivación correcta. Y eso, bueno, mi consejo es siempre a todos los optometristas en estos años que hemos estado en Eurohispano es, bueno, tienes que tener mucha paciencia y ya, eso, mucha paciencia. Por ejemplo, cuando ustedes hacen refracción, van a aprender más adelante, a veces el paciente ya, mira, ya lo hiciste llegar al paciente 20-20, ya lo hiciste llegar, 20-15 lo hiciste llegar al paciente. Y al final, ya después, quizá media hora has estado ahí con, ¿no? En el afinamiento de los cristales, el eje y todo. Y al final le preguntas, señor, ¿qué tal? ¿Ahora ve? ¿Perfecto? Le preguntas. Y esperamos que diga sí, ¿no? Y el paciente alegre, satisfecho, ¿no? Es el ideal, ¿no? Y el paciente dice, a ver, doctor, un momentito, doctor, a ver. En este ojito, a ver, la P les parece que se está inclinando un poquito. La F parece que es una, así. ¿Qué vas a hacer en ese momento? Paciencia. Y ya has estado 30 minutos, entonces digan, ya señor, perfecto, bueno, vamos a ver, vamos a tratar de mejorar esa P, esa F. Y quizás le ponen 0,25 más, 0,25 menos, el eje, a veces algunos grados, el valor del cilindro, ya son detalles, ¿no? Pero paciencia, ¿ves? Y ahora sí, a ver, ¿qué tal, señor? ¿Qué tal, señora? No, la O parece que no, y así. ¿Por qué? Porque en la refracción existe mucha subjetividad. Entonces eso demanda paciencia, pues paciencia. Y para decirles, por ejemplo, que paciencia que los oftalmólogos, la mayoría no la tienen. Entonces por eso es un campo, ¿no? Donde ustedes, el optometrista cubre todo eso, ¿no? Pero requiere mucha paciencia. Entonces yo siempre el consejo a los jóvenes le digo en las aulas en Eurohispano, si no tienes paciencia, tienes que tener paciencia porque te va a hacer de esto es tu vida, tu profesión. Y tienes que aprender gradualmente, poco a poco a tener paciencia, hasta llega un momento que disfrutes, ¿no? Disfrutes y que no te canses, ¿no? Y van a venir pacientes de todo, como decía al inicio, hay pacientes a veces no colaboradores, a veces otros son mal educados y tantas cosas ahí. Entonces, mucha paciencia, ya. Entonces, cerrando el paréntesis, ¿no? Entonces, regresando a lo que estábamos diciendo. Entonces, eso requiere, pues, que la historia clínica requiere la colaboración del paciente. Y más aún en una emergencia. ¿Por qué? Porque en una emergencia no podemos equivocarnos en el diagnóstico. Si nos equivocamos en el diagnóstico, y bueno, entonces, obviamente, ¿no? El tratamiento lo va a hacer el oftalmólogo. Si el oftalmólogo se equivoca en el diagnóstico, ese paciente tendrá la complicación. Y he visto casos, he visto casos. Por ejemplo, oftalmólogos, lo he visto, la experiencia, con eso les enseño. Por ejemplo, he visto oftalmólogos jóvenes, cuando el paciente no colaboraba, y el doctor, bueno, respira hondo, tiene paciencia y no colaboraba, al final, bueno, a mí me parecía un glaucoma agudo. A mí me parecía, porque, bueno, yo estaba oyendo un poco la historia, ¿no? Me parecía un glaucoma agudo, pero el oftalmólogo, al final, como no colaboró, terminó en uveitis anterior aguda. Y lo mandó con gotas a su casa y todo, y al día siguiente estaba ciego. Y he visto demandas, he visto juicios, ¿ve?
Por eso estos consejos le damos. He visto juicios y bueno, y yo a ese oftalmólogo yo le dije, debiste interrumpir la historia, debiste cerrar en ese momento la historia. Y yo te dije, yo le dije, debiste cerrar eso, ¿no? A mí me parece que es un glaucoma. No, que esto, bueno. Y el paciente al día ciego, y ahora imagínense todo el proceso judicial, porque cuánto cuesta ser responsable de una visión. Bueno, es todo un gran problema económico, legal. Entonces, para evitar todo eso es el consejo, ¿no? Entonces, que el paciente debe colaborar. Si el paciente no colabora, entonces eso estamos aprendiendo esta noche. Cerramos la historia, el paciente no colabora y es mejor, pero sí lo anotas en la historia. Entonces, suceda lo que suceda con el paciente, ya, prácticamente no somos responsables porque hemos anotado todo el incidente. Entonces, iba esto. Ahora, puede ser que en la anamnesis el paciente ya colaboró, correcto, ya colaboró. Pero ahora cuando lo vas a examinar, te acercas al paciente y lo vas a examinar. Una vez vi esto. Mi colega se acercó a la paciente era una señorita. Y él le había dicho, le vamos a examinar eso. Cuando él se acercó, ella dijo, ¿qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer? Así a la defensiva, ¿no? ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer? Wow. Y entonces le ilumina y ella está a la defensiva y le ponen un aparato y no abre bien los ojos, la biomicroscopía está cerrando. O sea, existe eso, jóvenes. O sea, hay pacientes que no colaboran. Y realmente esos son casos bien complejos, ¿no? Y ahora, en una emergencia, bueno, si es una urgencia, pues no hay problema, no es diferente. En una urgencia, bueno, entonces va y usted a su oftalmólogo. Bueno. Pero en una emergencia es serio, porque ahí, si no hacemos nosotros el diagnóstico correcto, de alguna forma vamos a ser responsables. Entonces, eso es lo sabio. Decimos, cerramos la historia y el paciente no colaboró, esto, el otro, ¿no? Entonces, esa es digamos, la actitud. Porque podría darse una demanda y todo, y esa es la historia, es lo que nos va a defender, ¿no? A ver, un ejemplo para entender más, a veces esto ya es en los médicos. Por ejemplo, ustedes han escuchado muchos pacientes que tienen colecistitis, apendicitis hemos escuchado, ¿no? Bastante bien común. Entonces, un paciente, por ejemplo, llega al hospital, vamos a poner que somos médicos, estamos en la guardia, llega y dice el paciente, tengo un dolor, ¿no? En la fosa ilíaca derecha, el abdomen bajo hasta la derecha. Y empezó a tal hora, el dolor es progresivo. Entonces ya, viene el médico, le hace la historia y el paciente colabora, qué bien. La anamnesis, el examen físico también colabora y cuando lo examina hay dolor intenso y ya es doloroso todo, pero ya, listo. Entonces el médico concluye y dice, esto es una apendicitis aguda, pero a ver, de todas maneras, para confirmar, quiere un examen de orina, ecografía y todo. Y le hacen todos los exámenes y al final concluye, dice, a la familia, ¿no? De la paciente, dice, es una apendicitis aguda. Y entonces el médico inmediatamente dice, así es que vamos a tener que operarla en este momento. Y ahora el paciente y la familia dicen, operación, no, doctor, operación, no, déjame una inyección, una cápsula, operación, no, operación, no. Ya. Y ahí, bueno, el médico, ¿qué es lo correcto que tiene que hacer el médico ahí? Bueno, tener paciencia, explicarles qué es esta enfermedad, por qué, las complicaciones y qué es mejor operarla. Si no le opera, va a suceder todo se le explicará. Y el paciente, no, operación, ya. O se le explica otra vez. Y el paciente al final no le puede convencer. Operación, no. Ya, inyección, pastillas, ya. Entonces el doctor, ¿qué es lo sabio ahí? Él suspende la historia clínica. Ahí suspende. Llegó al diagnóstico, ahí lo suspende. Entonces ya no da tratamiento, nada. Dice, se suspende la historia clínica en este momento porque se le aconsejó el tratamiento quirúrgico, pero el paciente, a pesar que se le ha reexplicado y todo, el paciente no comprende nada y bueno, entonces se suspende. Entonces el médico dice, bueno señora, bueno, ya sabe usted su diagnóstico, así es que usted, bueno, ya, pero acá yo no le voy a dar tratamiento médico, yo no, para esto yo no puedo darle cápsulas, pastillas, inyección, nada.
¿ya? Y obviamente el paciente ha pagado su consulta en el hospital y ahora se va descontento. Y ahora se va a su casa ahora y a medianoche se perfora la colecistitis o el apéndice, ¿no? Se hace toda una peritonitis y bien grave, ya mañana está grave. Y pueden ponerla, y lo llevan a una clínica y dice, ayer tenían que operar esto. Y entonces la familia demanda, dice, ese doctor no nos dio inyección, no nos dio esto, el otro. Y bueno, vienen las autoridades, lo llevan al doctor, que el doctor, ¿cómo se va a defender? ¿Cómo nos defendemos? Con la historia clínica. Entonces la historia clínica ahí dirá, ¿no? Se le aconsejó la cirugía y esto, se le explicó que el paciente, a pesar de eso, no comprendió y se resistió a la cirugía y bueno, en ese momento se suspende la historia clínica. Entonces, cuando el juez, el comisario, el fiscal lee esa historia y esos datos, la autoridad le va a decir al paciente o a la familia, le va a decir, ¿por qué no siguieron el consejo del médico? El médico le ha dicho que tenían que operarlo en ese momento y eso es lo que tenían que hacer. Para eso, él es el profesional, es el que tiene que decir qué es lo que se hace. Y el paciente le dirá, no, doctor, pero apoyo, no. Y aún vaya al proceso judicial, o sea, ya, por eso, ese es otro ejemplo más jóvenes. La historia clínica nos va a defender. Y en los casos donde el paciente no colabora en la anamnesis, no colabora en el examen físico, no colabora en cuanto al tratamiento, todo eso anotaremos. Y si hay una demanda, hay un proceso judicial, lo que haya, ¿no? Entonces, bueno, ya somos responsables. Entonces, iremos, nuestra autoridad nos cita, llevaremos la historia clínica y como hayamos anotado todos los incidentes, entonces ya, bueno, saldremos bien, no va a haber problemas. En cambio, si no hacemos la historia clínica, eso no es sabio. Porque cuando viene la denuncia, nos llevan ante la autoridad, primero que no, ni siquiera no nos van a dejar hablar. Segundo, que ni siquiera nos van a escuchar, ni nos van a entender. Y el paciente, ellos son los que han denunciado, van a hacer lo que más hablan, se quejan, y la autoridad más le cree a ellos. Al final, bueno, todo saldrá, bueno, ¿no? A favor del paciente. Entonces, esta es una enseñanza muy seria y esa es la actitud correcta, ¿no? Es la actitud correcta. Obviamente esto ya en el caso concreto, ¿no? Cuando ya cada uno de ustedes estén algún día con un paciente, bueno, quizás, bueno, no sé, quizás o el paciente al final colabore, bueno, ya son detalles, ¿no? Pero en general ese es el principio. Si el paciente no colabora, se interrumpe la historia. Y bueno, y si pagó un dinero, se ordena que le devuelvan el dinero y todo eso. Y ya, como dijo una doctora, ¿no? Es mejor perder o bueno, que llegar pues a estos procesos judiciales y todo eso, ¿no? Entonces, sucede eso, ¿no? A ver, ¿algún comentario sobre esto último? ¿Aló? Entonces, cuando los pacientes no colaboran con la historia clínica. ¿Comentario? ¿Alguien? ¿Aló? Doctor, una consulta. Aló. Sí, O consulta. Ya, adelante, doctor. Adelante. Cuando un paciente no colabora con la historia, entonces es mejor suspender suspender la historia, doctor. Sí, suspender la historia, ¿no? Y le suspende. Entonces, obviamente le decimos, señor, no puede proceder la atención porque usted no está colaborando, entonces se va a suspender la historia clínica. Y no tenemos que alzar la voz, nada, suspender la historia y lo cerramos la historia, pero anotamos todos los datos. Y entonces, y bueno, pero de todas maneras le decimos que esto es la importancia y todo, y bueno, que vaya, bueno, a otra opinión, ¿no? A una segunda, tercera opinión que vaya, y así. Pero no claro, es... pero sí, se entiende. Pero para evitar que suspender o perder a este paciente, es mejor desde un comienzo ser empáticos, ¿no? Ser empático claro. Explicarle, ¿no? Que es importante todas las preguntas que se le hacen porque de ahí va a salir un buen
resultado, un buen Para el diagnóstico. diagnóstico, claro, claro. Ahora, muchos pacientes lo comprenden. Cuando uno lo explica, muchos pacientes comprenden, muchos. Pero sí existe un grupo, hay todo un grupo de pacientes que, wow, Dios mío, a veces es bien complejo manejar esos pacientes. Por eso, a eso me Sí, estoy doctor, refiriendo, es ¿no? cierto, es cierto. ¿Ya? Entonces, eso, y entonces, o sea, miren, a veces el paciente, miren, no colabora y el paciente exige que le deas un diagnóstico y que sea correcto. Eso pues no es posible, ¿no? No. ¿Cómo? Nosotros no somos pues Superman, tenemos, bueno, ojos biónicos, o no sé, ¿no? Somos adivinos, no, para nada, somos profesionales en la salud y la única forma de llegar al diagnóstico correcto es hacer la historia clínica. Y toma su tiempo, paciencia y eso, ¿no? Pero a veces existe pacientes que ellos dicen, no, o sea, que somos especialistas y que ya debe ser en 3 minutos, ya debe estar el diagnóstico y a decirle qué tiene que hacer y ya. Pero no es así, ¿no? O sea, están equivocados, pero a veces por más que le explicamos, no lo comprenden, entonces existe un gran grupo así, importante, ¿no? Entonces, a eso es lo que me refería, pero obviamente la primera actitud es, como muchos de ustedes dijeron, la empatía, la paciencia, comprensión, y como les decía también, tenemos que ponerlo del lado del paciente. A veces el paciente está, bueno, con un dolor o no ve bajo su visión, tantas cosas, ¿no? Y de su vida, entonces tenemos que poner en su lugar y obviamente, ¿no? Quizás sus emociones no estén muy estables, ¿no? Y por eso él está reaccionando así, pero ya, entonces nuestra parte es mucha paciencia, mucha comprensión, mucha empatía y servir, como dijo el doctor, porque ese es nuestro principio, es servir la prevención, que no suceda algo grave y a todos esos esfuerzos agotamos y lo hacemos. Pero si a pesar de todo eso, nada, el paciente no lo entiende, no lo comprende, no colabora y ya, entonces, bueno, ¿qué hacemos? Se suspende la historia, ¿ya? Entonces, eso es el concepto. El consejo también, ¿no? El consejo. Y como lo decía, y a veces esto, ¿no? Bueno, en los años en Eurohispano hemos aprendido esto, ¿no? Es que a veces cuando enseñamos algo con la experiencia, a veces hay que decirlo, a veces en términos prácticos, términos sencillos, de fácil comprensión, ¿no? Y por eso decimos esta frase, y, ¿no? Entre comillas, por supuesto, ¿no? O sea, no estamos, somos profesionales de la salud y todo, pero no estamos para servir, correcto, pero no estamos para rogar al paciente. O sea, por favor, si no, usted se va a quedar ciego, por favor, es que es importante. A ver, ¿le duele o no le duele? ¿Tiene náusea? Por favor, es que no, o sea, esa no es la actitud. Y aún lo haríamos, miren, hasta dónde ve, aún lo haríamos porque nos interesa, ¿no? El problema de salud del paciente, ¿no? De nuestros pacientes. Pero por esa forma, ya por la forma que no colabora el paciente, y aún quizá en el examen clínico tampoco va a colaborar, eso va a poner un sesgo en el resultado de la historia clínica. Y no llegaremos a un buen diagnóstico, ¿no? Correcto. ¿No se escucha, profesor? No se escucha. Parece que fue se el le audio. cortó. Se le cortó la señal. Aló, ¿me escuchan? Aló, ¿me escuchan? Ahora sí. ¿Aló? profesor. Ya, Sí, muy bien, profesor. tengamos paciencia. Sí, Sí, profesor. se lo escucha. Muy bien. A ver, ¿algún comentario, alguien, sobre Profesor, esto, lo pregunta. último que hemos dicho? Sí, diga, Una doctora, pregunta. adelante. Puede haber también casos que haya pacientes especiales, ¿no? Y a veces algunos de ellos también son agresivos y van acompañados siempre de un familiar. En caso de eso que no se puede detectar o hacer un diagnóstico, ahí sería quien, las personas responsables de firmar el diagnóstico, los familiares.
Ya. ¿Qué Sí, pasó? bueno, este es otro caso un poco ya mayor, ¿no? Donde sí, sucede, doctores, realmente. Bueno, a ver, yo les voy a poner un ejemplo. Cuando yo me gradué, realmente experimentamos todo esto, ¿no? Y bueno, hemos estudiado tanto, investigamos tanto, y lo hacemos pues con mucha pasión, lo atendemos y qué bien, ¿no? Pero a veces llegaba pacientes, como el caso que la doctora está exponiendo, y otros pacientes también mal educados, irrespetuosos y de todo, ¿no? Pues una vez en una clínica, yo dije a una enfermera, le dije, a ver, Charito, ¿podemos hacer una gigantografía? A ver, doctor, ¿de qué va a decir en la gigantografía? ¿Qué vamos a poner en la prevención? ¿Esto algo? Ella pensaba que íbamos a poner algo. Yo le dije, no, sino que podemos poner así, que ya no atendemos, por ejemplo, mal educados, no atendemos agresivos, no atendemos así, una lista de personas que, ¿no? que tienen, bueno, esa es su inestabilidad emocional, ¿no? Entonces, si el paciente era, no, así, ya, tenía su inestabilidad emocional, obvio que no le íbamos a atender porque ahí dice una gigantografía, ¿no? Y solamente atendemos a los pacientes bien educados, respetuosos, algo así. Y recuerdo Charito empezó a reír la enfermera, doctor, entonces nadie va a venir, me dice, entonces nadie va a venir acá a la clínica porque toda persona siempre es algo, tiene en su... Pero Entonces, doctor, tengamos más paciencia. Bueno, y tenemos paciencia, ¿no? Pero a veces sucede eso. Entonces, hay también, es, doctor, hay personas que tienen, son especiales sentidos, que tienen síndrome de Asperger, ¿no? Que a veces no entienden. Cuando uno le habla, ellos reaccionan. sí, Entonces siempre van con un familiar, ¿no? En caso que uno se pueda lograr hacer un diagnóstico con ellos, ahí estaría responsable firmando el diagnóstico, perdón, la historia, el familiar que acompaña, ¿no es cierto? así es, claro. Y le Ajá, hacíamos, obviamente, el familiar es testigo, claro. ¿no? Ahora, a ver, claro, a veces los familiares en ese sentido, el familiar, bueno, el familiar es diferente, ¿no? Como él, bueno, él no tiene la dolencia, él entonces dice, y a veces lo anima al paciente, ¿no? Pero escucha, espera, relájate, nos ayuda, ¿no? Nos colabora, ¿no? Sí, en eso es bueno a veces la familia, ¿no? La familia también. Entonces, a veces al familiar también puede firmar como un testigo en la historia clínica si suspendemos la historia. Pero eso Okay. es, o sea, esa es la actitud, jóvenes. O sea, estamos aprendiendo siempre en Miren, a ver, quizás esto les ayuda mucho. Miren, tenemos, bueno, desde el 97, mire, cuántos años en Eurohispano. Por la gracia de Dios, bueno, somos el mejor instituto del Perú, bueno, todos, gracias a Dios y gracias a todos. Cuando vienen los exalumnos a Eurohispano a las aulas, yo siempre les hago la pregunta, ¿cómo le va, doctora? ¿Cómo le va, doctor? Y a todos les va bien, a todos les va bien. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Pero ¿por qué les va bien? Porque ellos aplicaron todos estos consejos sabios que le damos digamos, en las clases. A veces, por ejemplo, yo recuerdo cuando estudié medicina, mis maestros no me enseñaron, a veces, nos enseñaban la enfermedad, los signos, de todo, pero a veces cuál es todo lo que sucede en una atención, o sea, ya en la experiencia, ¿no? A veces esas cosas, a veces no nos enseñaban. Y entonces uno tenías que aprenderlo ya en la vida diaria, en el trabajo diario, ¿no? Pero yo pienso que eso es bien importante enseñar porque eso te va a ayudar cuando ya ustedes comienzas a trabajar en la experiencia, ¿no? Eso te da sabiduría, entonces actúas ya sabiamente, ¿no? Pero si no, uno, bueno, con los golpes aprenderemos en la vida y eso pienso que no está bien. Es mejor enseñarlo. Entonces, por eso es que en cuanto a la historia clínica siempre enseñamos esto. Y entonces eso te va a librar de cantidad de problemas, te va a librar de eso. Los pacientes que no colaboren en la anamnesis, no colaboren en el examen físico, o quizá no colaboren para el tratamiento, como puede entonces tomar esa actitud, ¿no? Y bueno, ya, así, eso es más saludable. Pero como también nos defendemos, anotamos todas las intercurrencias en la historia, ¿no? A ver, ¿alguien más? ¿Otro comentario sobre esto? A ver, esto que hemos explicado. ¿Aló? ¿Alguien? O alguien que piensa diferente, a ver, pues bueno, también no todos pensamos lo mismo, o también eso respetamos, ¿no? Cada uno tenemos diferentes posiciones, ¿no?
Así es. O alguien que piensa más bien que si el paciente así no colabore, debemos... A ver, alguien, quizá alguien, un comentario, alguien. ¿Aló? ¿A una pregunta? ¿Aló? Profesor, Ya. una consulta. A ver. Diga, doctora, diga. Adelante. Usted habla obviamente de los pacientes que son tercos, ¿no? Por decirlo así. Ya. Pero, ¿qué pasaría si de repente este paciente entró pues con un estado no de repente equivocado y se fue al área de oftalmología? Y en ese caso el cliente está apurado, desesperado y le da un ataque, ¿no? Y firmó el documento de que no lo van a tener. ¿Qué haríamos en ese caso? Lo tendríamos que atender obviamente por una emergencia, al margen de que haya firmado y se le A ver, devuelve su dinero. Y el paciente pasó la segunda escala para salir afuera. O sea, justito nomás que terminó de firmar que no se le va a atender y sufre un derrame. ¿Qué se hace en ese caso? Obviamente como médicos Ya. tendríamos que atenderlo igual. Ya, una buena pregunta, interesante, ¿no? Claro, por eso es que ya el paciente, o sea, suspendimos la historia y ya, y el paciente está, bueno, ya se va del centro de la clínica, ¿no? Y como dice el autor, le da un derrame y, bueno, colapsa el paciente y puede morirse. Y la familia, ¿qué va a decir la familia? La familia, bueno, si viene con el familiar es testigo, ¿no? Que él no colaboró, etcétera, ¿no? Ya, pero vamos a poner que él vino solo. Si vino solo y la familia ahora se entera que él saliendo del centro colapsó, obviamente va a venir la denuncia, va a decir, ¿qué pasó con mi familiar? Mi familiar se fue a atender a esa clínica y dice que cuando él salía, ahí colapsó. Bueno, ¿qué han hecho con mi familiar? Va a decir. Y así va a ser la denuncia. El señor, pues, a la comisaria va a llamar, va a decir, él fue a atenderse, salió, y bueno, y hemos escuchado todo esto, van a decir ahí, una vez creo que escuché, lo han hecho esto, lo han hecho lo otro, y la gente, bueno, ya. Entonces el paciente falleció. Bueno, si colapsó y está cadáver en ese instante, fue una hemorragia cerebral masiva, por ejemplo, era un hipertenso, y la presión se le disparó, y como usted está diciendo, no sucedió eso, ya, se murió. Bueno, vendrá la policía llama a la fiscalía, levantan el cuerpo, obviamente eso irá a autopsia, y está la denuncia, y te llama el juez o el fiscal, ¿no? Bueno, ¿usted lo atendió? Tú dirás, sí, lo atendí. Yo soy, bueno, optometrista. ¿Y qué es lo primero que te van a pedir? La historia clínica te van a pedir, tu historia. Y ahí está tu historia. Pues, ¿hasta dónde avanzaste tu historia? Vamos a suponer que avanzaste tu historia hasta, como vimos el primer caso, ¿no? Quizás recién estabas empezando en enfermedad actual, algunas preguntas, ya habías hecho filiación y ahí el paciente no colaboró. Entonces dirás ahí, y esperas anotar en tu historia, el paciente no colabora, ¿no? Con la anamnesis y se interrumpe la historia clínica. Ahora, obviamente, ¿no? A veces piden testigos también, sí. Por eso siempre es bueno, se dice, ¿no? La Ley General de Salud dice de que en una consulta siempre debería haber una tercera persona para que vea, ¿no? Que sea como testigo todo lo que está sucediendo. Ya, entonces lo que te va a defender es la historia. Y bueno, ¿qué van a hacer? Van a hacer la autopsia. Y en la autopsia encontrarán una hemorragia cerebral, encontrarán alteraciones en el corazón y todo eso. Conclusión, un paciente hipertenso, era hipertenso. Y justamente, por eso cuando le hiciste digamos, le estabas haciendo el interrogatorio, estaba siendo minucioso y obviamente no llegaste pues al diagnóstico porque él no colaboró, ¿no? Como no colaboró, no llegaste al diagnóstico, pero qué diferente hubiera sido si él colaboraba. Si él colaboraba, ¿ves? Él colaboraba, te daba todos los datos, y cuando llegabas al examen físico, le tomabas la presión arterial, ahí le hubieras encontrado, por ejemplo, 200 milímetros de mercurio, 200 sobre 120. ¿Qué hacías en ese momento? Y si estás en una clínica, llamabas al médico. Doctor fulano y tal, venga para acá, mire, el paciente está con 200. El doctor venía, lo medicaba y salvaban al paciente. ¿Ves? Pero ese sí colaboraba el paciente. Pero en este caso el paciente no colaboró.
Si él no colabora, o sea, ¿cómo? No hay manera, no hay forma. Y eso la ley lo contempla, ¿no? La ley lo contempla, ¿no? Ahora, por eso que también la ley exige, ¿no? Que somos pues profesionales, realmente profesionales, que estudiados, preparados, graduados, y no, pues no somos. Por eso que la ley es tan dura con los empíricos, ¿no? Imagínense que es un empírico y que él no sabe nada y solamente hace refracción. ¿Entienden eso, ve? Ahí, pues, así colabora el paciente, no le toma la presión arterial, nada, y hubiera sido el accidente, ¿no? Entonces, en ese caso se va al proceso judicial y entonces, causa de muerte, bueno, la hemorragia cerebral. ¿Por qué? Hipertensión. Y entonces, y la responsabilidad en este caso, si somos como optometristas, bueno, ninguna, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente no colaboró el paciente, así es. Pero, ¿qué pasaría? Mira, a ver, si el paciente no colabora y no has hecho historia clínica? No hay nada de historia, no has anotado la intercurrencia, lo que pasó que él no colaboraba. Y bueno, para remate, no hay testigos. Ahí sí, la autoridad decir, ¿dónde está su historia? Bueno, no haces historia. ¿Qué te va a defender realmente? Ahí es bien difícil, ¿eh? Ahí nadie va a creer, a veces así, mire, nadie va a creer que el paciente no colaboró. Lo primero que el sentido común, siempre el derecho va por el sentido común. El sentido común es que es un optometrista, seguramente solamente le ha hecho la refracción esto, ¿ve? Y no le tomó la presión, le tomó el pulso, no hizo nada. Ni siquiera le ha hecho, ni siquiera antecedentes de hipertensión, nada ha tenido, factores de riesgo, nada. Bueno, la ley dice que somos responsables, ¿no? Así es. Gracias, doctora. Un caso interesante que ha propuesto usted. Entonces, conclusión. ¿Debemos hacer historia clínica? Sí. ¿Es obligatorio? Sí. ¿La ley dice? Sí. ¿Es un deber? Sí. También es un derecho del paciente. Pero, ¿qué pasa cuando el paciente ahora no colabora? Paciencia, le explicamos, le educamos, hasta, bueno, ya. Bueno, agotamos nuestra paciencia por explicarle y todo. Pero si a pesar de eso no colabora, lamentablemente, bueno, cerramos la historia. Y cerramos, pero ponemos la intercurrencia y que él firme, y si no quiere firmar, ponemos paciente no quiso firmar. Y si hay un testigo, llamas a un testigo y anotamos y que firme el testigo y así. Y si sucede lo que suceda, ya esto, bueno, la historia nos defiende y un testigo también, ¿no? Salga eso, ¿ya? Esa es diríamos, la conclusión, ¿no? ¿Comentario, preguntas de alguien? ¿Aló? Profesor, buenas Adelante. noches. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches, le escuchamos. ¿Qué tal? Profesor, y en el caso de, por ejemplo, que haya un paciente que llegue a emergencias, que ya está entre la vida y la muerte y no tiene la posibilidad de dar la historia, o sea, responder, ¿no? Porque ya está prácticamente en shock. Va con un familiar, ahí ¿quién es el responsable para resolver las preguntas, ¿no? ¿Es el familiar? El familiar, claro. Bueno, también el familiar aporta los datos que, bueno, claro, si vive junto con el paciente, excelente, ¿no? Dará algunos datos. Pero ahí, ese es otro caso, doctora, ese es otro caso. Cuando el paciente casi está inconsciente, no da datos, ¿no? El familiar me ayuda. Ahí la responsabilidad plenamente es del médico. Por eso el médico tiene que ser muy, muy, muy bien preparado. Entonces el médico ahora con pocos datos de la historia, de la anamnesis, yo tengo que hacer un examen minucioso. Todas las funciones vitales, examen cabeza, cuello, tórax, abdomen, génito urinario, neurológico, todos los exámenes de minucioso, es la pericia médica. Y ahí yo sacaré, plantearé el diagnóstico. Pero aún así también el médico tenemos que poner en la historia. Paciente llega en estado inconsciente o semiconsciente, algo así, ¿no? Que no responde a las preguntas, no responde a las preguntas.
Y entonces no tenemos datos en anamnesis, pero el familiar que está acompañando dice que sí le dolía la cabeza, dice que sí tenía un dolor precordial, dice que tomaba esto, y así. Y la historia, tengo que anotar todos esos datos en la historia. Y vamos a suponer que al final el paciente se muere. ¿Ve? Y la familia va a decir, yo lo llevé con vida, lo hice llegar a la emergencia. Tal doctor lo atendió. Él es el responsable. ¿Ve? Y el juez, ¿qué va a decir? Usted lo atendió, doctor. Lo han hecho llevar con vida. ¿Qué pasó, doctor? ¿Ve? Así es. Ese es diferente, ¿no? Ahí está, ¿ve? Sin datos a veces de anamnesis o el familiar, o a veces hay personas que lo han encontrado en la calle, en la pista tirado. Hay cosas bien complejo, es bien complejo. Por eso es que los profesionales en la salud tenemos que estar siempre preparándonos, estudiando, especializándonos, profundizando, y nunca paramos, nunca terminamos de estudiar, nunca. Por todo esto que enfrentamos. Claro que ya con los años también la experiencia nos ayuda, ¿no? La experiencia nos ayuda, pero así es. Pero ¿qué nos defiende siempre, siempre? ¿Qué es lo que me va a defender a mí? ¿Nos va a defender a los profesionales de la salud? La historia clínica. ¿Ve? Entonces, eso es, ¿no? Excelente, doctora. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? A ver, que había un doctor, creo que estaba comentando. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Adelante, bienvenido. Una pregunta. He escuchado que el optómetra no puede hacer una medida sin la supervisión de un médico oftalmólogo, porque el título que tiene es a nombre del Ministerio de Educación y no a nombre del Ministerio de Salud. Ya. Muy bien. Bueno, esto realmente es todo un... Bueno, no va a alcanzar el tiempo, porque es que ya se nos va el tiempo, pero ampliaremos, si no, digamos, en las próximas clases, sí ampliaremos esto, ¿ya? Realmente sobre esto hay todo un debate, diríamos, hay todo un debate, ¿ya? Hay todo un debate, ¿no? Sobre lo que es la optometría, la pregunta que está haciendo el doctor, y justamente es porque en el Perú no hay, o sea, el punto es esto, que todo profesional debe tener un colegio, y un colegio le da ese valor legal y toda la especialidad y todo. Y entonces no hay digamos, la ley del optómetra y el colegio de optometristas, no la tenemos. Y eso es donde está hay como un stand-by en el campo de la optometría, ¿no? Ahora, ¿por qué? Bueno, eso viene de años, ¿no? De años, de los 90, de ahí viene, ¿no? Porque muchos optómetras, cuando empezaron los primeros optómetras, empezaron a hacer ejercicio ilegal de la medicina. Se hacían pasar por oftalmólogos y recetaban tremendos escándalos y hubo un desprestigio. Y eran optómetras que solamente pues conocían miopía, astigmatismo, hipermetropía de 3 neuronas, como decíamos, ¿no? Pero por eso es cuando con esa visión fundamos Eurohispano, se fundó Eurohispano. Ahora ya la comunidad oftalmológica tiene otro concepto de la optometría, de optometristas como ustedes, ¿no? Pero donde todavía está ahí como un vacío legal, justamente se falta el desarrollo de la ley del optometrista, ¿no? Y está como en un stand-by. Ahora, muchos oftalmólogos en nuestro país sostienen esto, ¿no? Lo que dice el doctor, algunos, no todos, algunos sostienen esto, de que si no está el oftalmólogo, el optómetra no debería hacer algo así, lo limitan, ¿no? Ya, entonces se les pregunta, ¿qué debe hacer entonces el optómetra? Bueno, el optómetra puede quizá biselar, que clasifique los cristales, o sea, ya, otras labores que haga. Ya, algunos piensan así, pero no todos. ¿Por qué? Porque en el campo de la salud visual, la oftalmología se encarga del área clínica, médica y el área quirúrgica. La oftalmología, ¿ya? Pero el oftalmólogo, como por ejemplo yo le digo a muchos oftalmólogos, mis colegas le digo, ¿no? Son oftalmólogos, correcto, pero ellos no tienen conceptos, o sea, plenos, preparación completa como la tienen ustedes que son los optometristas.
o sea, en la especialidad propiamente de la optometría. Y una vez yo me atreví a decir todo un grupo de oftalmólogos, yo les dije, yo soy muy directo, les dije transparente, sea honesto, les dije, ustedes no saben optometría. Yo les dije así. Así les dije, ustedes no saben optometría. Optometría es toda una área maravillosa, hermosa, que por eso en el mundo se desarrolla, ¿no? Y